soy Samuel Labrado, editor de Ediciones Landar, y hoy vamos a abrir una nueva sección con el editor responde. Como no ha habido suficientes preguntas en nuestras redes sociales por parte de los seguidores en relación al mundo editorial, vamos a contestar las pocas preguntas que hemos tenido al final de este vídeo y hoy vamos a ver los diferentes métodos que tiene un autor para poder publicar su libro hoy día en el mundo editorial, ya sea autopublicación, autoedición y coedición o edición tradicional. Vamos a verlo paso por paso. En edición tradicional, como su nombre indica, es la edición de toda la vida y consiste básicamente en que una empresa dedicada a la publicación de libros, una editorial, invierte en la idea de una obra o de una novela que le es presentada por un autor. En este sistema, la editorial asume todos los costes que conlleva la publicación del libro y además aporta un valor añadido en las obras. No solo realiza la impresión y la labor comercial, como todo el mundo cree, sino que realmente aporta un valor añadido a la novela. En el proceso de edición tradicional se lleva una serie de pasos por parte de la editorial, normalmente en connivencia con el autor, que consisten en realizar una lectura exhaustiva del manuscrito, realizar un informe hacia el autor en el que se le proponen mejoras tanto en el texto como en la argumentación o la propia historia. Posteriormente se realiza una labor de corrección ortotipográfica y de estilo, en el que la propia editorial además tiene normalmente una serie de manuales que aplica en sus estilos. Se contratan o se prestan los servicios de un diseñador gráfico que realiza la cubierta, ilustraciones interiores si las hubiera, todo eso a cargo de la editorial. Y además se realiza también la conversión en ebook para la comercialización del libro en el formato digital. Posteriormente, cuando se realiza la publicación del libro, la editorial además realiza toda la labor comercial y de promoción y marketing de la novela. A cambio de eso, el autor recibe una compensación que normalmente es el 10% del PVP y el resto es para asumir los costes de distribución y comercialización del libro y el coste inicial de la inversión. Mucha gente cree que la editorial siempre gana mucho dinero porque el autor solo se lleva el 10%, pero tened en cuenta que invertir en un libro conlleva muchísimos gastos iniciales y no sabes cuándo vas a recuperar esa inversión. Entonces pues tenéis que entender que el porcentaje que se lleve el autor sea mínimo, que siempre se lo va a llevar con los libros que se van a vender, y la editorial el resto de porcentaje se lo llevan para compensar los costes comerciales, que son los mayores, que normalmente son el 60% del PVP. También mucha gente critica el tema de que la edición tradicional no le publiquen su libro porque el editor decide no publicarlo o descarta su manuscrito. Volvemos a lo mismo de antes, es una inversión privada que realiza una editorial. Si realmente no está interesado en esa novela porque no le ve recorrido, no entra en su catálogo o realmente no le interesa publicar la novela, está en su derecho, puesto que es la persona que va a invertir en ese libro inicialmente a fondo perdido, a la espera de poder recuperar la inversión, que al finalmente es el objetivo de la editorial. La autopublicación, aunque mucha gente cree que es algo moderno y nuevo del siglo XXI que surgió con Amazon y algunas plataformas digitales, está muy equivocada porque realmente los escritores más conocidos como Julio Verne o Mark Twain, sus primeros libros fueron autopublicados. Ellos cogían una serie de servicios externos pagados de su bolsillo y publicaban su libro, sacaban unas tiradas muy pequeñas, lo intentaban comercializar a través de terceros y ganarse la vida con ello. Hoy día tenemos tecnología, tenemos plataformas que nos facilitan mucho más la labor que a Mark Twain o Julio Verne. Internet y Amazon son un claro ejemplo de ello. Creo que la autopublicación es un sistema muy válido para los autores que se inician en la escritura, pero con matices. La autopublicación creo en ella siempre que se haga con calidad, es decir, ¿vas a autopublicar tu libro porque no consigues publicarlo en edición tradicional? Vale, perfecto. Compórtate como si fueras tu propio editor, es decir, contrata los servicios de un lector profesional que te ayuda a mejorar el texto, contrata los servicios de un corrector profesional que te haga corrección ortotipográfica y de estilo, como hacen las editoriales, contrata un diseñador gráfico que te realice una cubierta y las ilustraciones, un profesional para que le dé el valor añadido a tu libro, y contrata los servicios de alguien para realizar la conversión en ebook y poder comercializar tu libro también en el formato digital. Si no quieres realizar una comercialización amplia y solo centrarte en Amazon, que hoy día es un mercado bastante amplio para el tema de la autopublicación, el tema del ebook te lo ahorrarías porque ellos hacen directamente la conversión desde el formato Word, y en el formato de papel
Solo tendrías que subir tu archivo en Word y tu cubierta para que ellos directamente lo impriman y lo envíen al destinatario. Los royalties son bastante altos para el autor. Sí que es verdad que es más difícil realizar ventas porque hay mucha competitividad y mucho volumen de libros, pero creo que sería una segunda opción para un autor que no consigue realizar la edición tradicional. Autoedición y coedición. Realmente aquí no encuentro mucho la diferencia entre lo que es una editorial de autoedición, o mal llamada editorial de autoedición, y una editorial llamada de coedición. No sé cuál realmente es la diferencia, creo que son formas del lenguaje que utilizan este tipo de empresas para captar autores y publicar sus libros. El problema de la autoedición y la coedición es que el cliente final de esas editoriales no son los lectores, es decir, su fin no es vender muchos libros, sino conseguir muchos autores a los que publicar. ¿Por qué? Porque te cobran por todos los servicios que anteriormente os he comentado, tanto la autopublicación como la edición tradicional, que en la edición tradicional asume la propia editorial y en la autopublicación asume el autor. Pero es que aquí vuelve el autor a asumir esos costes y además son costes de servicios que normalmente son muy mediocres. Te cobran absolutamente por todo, por leer el manuscrito, hacerte un informe de lectura, por los servicios de corrección, que normalmente no suelen ser servicios de corrección de mucha calidad. Te cobran por la impresión de los ejemplares, por el diseño de cubiertas, que tampoco suelen ser cubiertas muy potentes, suelen ser cubiertas que utilizan bancos de imágenes y verás libros publicados en autoedición que se parecen mucho a las cubiertas, a lo mejor el fondo general o la fuente del título. Entonces no son servicios de mucha calidad, son bastante elevados los costes y personalmente creo que para asumir esos costes a través de una empresa que no te va a hacer una comercialización propia del libro como una editorial tradicional, porque normalmente tienen los libros en impresión bajo demanda, me iría más hacia mi propia autopublicación, pagando yo unos servicios de profesionales externos que realmente yo elijo y sé que a lo mejor me van a dar la calidad que busco. Como vuelvo a decir, aquí el problema que surge con las editoriales de autoedición o de coedición, en contraposición con los otros dos métodos, es que aquí el cliente final es el autor y no el lector, como en tu sistema de autopublicación o en la edición tradicional. Bien, vamos a dar paso a las preguntas que nos habéis planteado por las redes sociales. Jesús Tormen pregunta: ¿cuál es tu género favorito? Vale, si la pregunta es directamente a mí como editor o a Samuel, te puedo decir que mi género favorito normalmente es la novela negra y la ciencia ficción, ¿vale? Con matices, porque realmente desde un punto de vista particular no creo que haya que cerrarse a un género específico, sino que a mí me gustan los libros, cualquier libro, de cualquier género. Si el libro es bueno, me va a gustar. Sí que me inclino más por la novela negra o la ciencia ficción. Kralicus pregunta: ¿por qué no tenéis libros digitales? Vale, Kralicus, sí tenemos libros digitales, pero no los comercializamos directamente desde nuestra página web. Los comercializamos a través de las plataformas de Amazon, Casa del Libro y Kobo. No los tenemos realmente en nuestra página web porque nos interesa más comercializar los libros en formato papel, creemos más en ese formato, y además porque el tema del ebook no sabríamos cómo protegerlo de copias si hubiera descargas en nuestra web. Kralicus también pregunta: ¿cómo es el proceso como editorial de pedirle a una empresa derechos para hacer fanfics o, en otras palabras, historia basada en alguna ya conocida? Costes económicos y de tiempo. Vale, ¿cómo funciona? Pues muy fácil. Si un autor quiere escribir una novela sobre una historia de otro autor original que ya existe, simplemente habría que comprar o pagar por esos derechos para poder escribir sobre sus personajes. Normalmente eso se hace a través de agentes literarios, lo suelen hacer autores que ya están consolidados, con editoriales que ya están consolidadas en el mercado y que tienen mucha capacidad de inversión porque llevan muchos trámites legales, muchas indemnizaciones por derechos y muchos trámites burocráticos de autorización. Funciona más o menos como el tema de la traducción, por ejemplo. En la traducción, cuando traducimos un libro del inglés al castellano para su publicación, el traductor cobra como si fueran derechos de autor por haber realizado esa traducción. En este sentido, respecto a tu pregunta, funciona de forma similar. Un porcentaje de los derechos de autor van para el autor original y otro para el autor que realiza la nueva novela. Nosotros no invertimos en ese tipo de ideas, lo dicho, porque requieren muchísima inversión inicial y además creemos que si ya existe una historia creada por un autor y hay un autor
que quiere escribir libros o se le da bien escribir libros, ¿por qué va a utilizar una historia ya existente para inventarse nuevos personajes o un spin-off, una precuela, que lo puede hacer el propio autor original y no crear su propia historia desde cero? Bien, hasta aquí todas las preguntas que nos habéis planteado. Terminamos con el editor responde. Si tenéis alguna pregunta respecto a lo que hemos hablado o a futuras preguntas que queráis plantearnos, podéis dejarlo en el cajón de comentarios o a través de nuestras redes sociales. Os recuerdo que en el próximo vídeo del editor responde hablaremos sobre el proceso de edición tradicional con ediciones Landar, en el que contaremos paso a paso cómo pasa un libro de ser un manuscrito recibido en la editorial hasta ser publicado. Y nada más, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.